Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Estamos en esta ocasión ya en el capítulo 17, que como dijimos en un estudio anterior, trata acerca de la oración del Señor Jesucristo a favor de sus discípulos justo antes de partir para morir en la cruz y después resucitar. Es por lo tanto un pasaje muy solemne en el que podemos escuchar el latido del corazón del Señor, cómo Él se dirigía al Padre, cómo se expresaba, qué pensaba acerca del Padre, qué pensaba también y por qué cosas pedía a favor de sus discípulos. Todo eso ya empezamos a verlo en el estudio anterior. Ahora seguimos adelante, nos vamos a centrar en el versículo 2, y aquí tendremos algunas consideraciones importantes. No obstante, para entrar en el contexto de la palabra, vamos a hacer una lectura de los primeros 5 versículos que serían un bloque dentro de esta oración. Leemos, por lo tanto, Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bueno, como hemos visto, pues el versículo 2 está claramente conectado con el versículo 1, con el anterior. En el versículo 1 vimos al Señor Jesucristo pidiéndole al Padre que lo glorificara. Esto estaba relacionado estrechamente con el hecho de que Cristo le estaba pidiendo que fuera resucitado por el Padre, cambiando de este modo la sentencia acusatoria de los gobernantes judíos romanos contra Cristo, que lo habían tachado de blasfemo porque afirmaba ser el Hijo de Dios. La resurrección de Cristo sería la respuesta del Padre a esa maldad de los hombres, que contrarrestaría, que cambiaría por completo esa sentencia, haciendo que Cristo quedara claro que Él era auténticamente lo que Él había afirmado, es decir, el mismo Hijo de Dios. Todo esto para glorificar al Padre. Ahora, en este versículo 2, lo que vamos a ver en conexión con el anterior es que una de las formas en las que el Hijo glorificaría al Padre a raíz de su resurrección y ascensión al cielo sería que podría llevar muchas almas al Padre. Muchas personas podrían ser salvadas. Claro, esto solamente se realizaría finalmente si el Hijo completaba su obra. Y la obra completa de la cruz implica necesariamente la resurrección. ¿Por qué? Bueno, fuimos justificados de nuestros pecados por estos dos hechos, muerte y resurrección. Si Cristo solamente hubiera muerto, pues no sabríamos si el Padre había aprobado esa obra. La resurrección, pues certifica que el Padre estaba completamente satisfecho con esa obra, lo que nos garantiza que cualquiera que se acoge a la obra de la cruz va a ser salvado. Pero también la resurrección pues implica que no solamente morimos con Cristo, sino que también podemos resucitar con Él a una nueva vida. Bueno, todo esto era necesario, una obra completa, y Cristo la realizó. Ahora, lo que vamos a ver es esto, ¿no? Que hay una forma de glorificar al Padre por medio de todo esto, que es la salvación de otras personas. Pero vamos a ir de paso por paso viendo cómo se expresa el Señor Jesucristo en esta oración. Entonces el versículo 2 nuevamente dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. En primer lugar, esta frase: le has dado potestad sobre toda carne. Es curioso que en el Evangelio de Juan aparece 2 veces esta frase: le has dado autoridad.
La primera la encontramos en el capítulo 5, versículo 27. Allí dice que el Padre le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Por lo tanto, tiene toda la autoridad para juzgar a toda la humanidad. Ahora encontramos repetida la misma expresión, pero añadiendo otra cosa diferente. Dice aquí en el versículo 2, le has dado toda potestad sobre toda carne, ¿para qué? Para que dé vida eterna. Esto es interesante, ¿verdad? Porque el Hijo tiene autoridad para juzgar a la humanidad, tiene autoridad para dar vida eterna. Y es interesante notar que mientras llega ese momento en el que el Hijo se sentará en el trono más alto de toda la humanidad para juzgar, como juez, para juzgar a la humanidad, antes de eso está ejerciendo esa otra autoridad que Él tiene para dar vida eterna a las personas. Ahora, cuando hablamos de estas cosas, cuando hacemos estas afirmaciones así, pues en ese contexto en el que el Señor Jesucristo se encontraba en esos momentos, podría parecer increíble o ilusorio hablar de este modo. ¿Por qué? Porque en muy pocas horas, horas, minutos, el Señor Jesucristo iba a ser entregado a la autoridad judía, a la autoridad del gobernador romano. Y decir en este contexto que toda la autoridad le es dada para dar vida eterna, cuando él mismo iba a ser condenado a la muerte sin poderse salvar, pues podría parecer absurdo hablar en estos términos. Pero, por supuesto, debemos de considerar lo que el Señor Jesucristo dijo en el contexto, en la perspectiva más amplia que ya hemos considerado antes y que todos conocemos. Realmente, si Él iba a tener autoridad para salvar a las personas pecadoras, sería precisamente si Él pasaba por la muerte en la cruz, si Él entregaba su vida en sustitución por nosotros. De otra manera, pues no llegaría a tener esa autoridad. En cuanto al ámbito de su autoridad, nos dice aquí que es sobre toda carne, que es una expresión para entender, haciendo referencia a toda la raza humana. Pueden ver, por ejemplo, aclarar un poco más esto viendo Isaías capítulo 40, versículo 5. El Señor Jesucristo tiene autoridad sobre toda carne, sobre toda naturaleza humana, y no solamente sobre la naturaleza humana, también sobre los ángeles, nos diría Pablo cuando escribe a los Colosenses capítulo 2 versículo 10, Pedro también, 1 Pedro capítulo 3 versículo 22. De hecho, el Señor tiene toda potestad sobre el cielo y sobre la tierra, dijo a sus discípulos justo antes de despedirse en el capítulo 28 de Mateo, el versículo 18. Ahora, ¿cuándo le fue dada esta autoridad? Pues el texto aquí guarda silencio, no nos lo dice, tal vez podemos pensar que en el seno de la Trinidad se decidió que el Hijo sería el enviado al mundo para cumplir esta misión de salvar a los hombres, y a Él se le dio en ese momento esa autoridad. En todo caso, independientemente de que no sepamos el momento exacto, no importa realmente, ¿no? Porque lo que sí que queda claro, que es lo que nos importa, es que las llaves del cielo las tiene Cristo. No hay otro camino de salvación para los hombres perdidos si no es a través de Él. Esto es lo que el texto nos va a decir con toda contundencia. Nuestra salvación necesariamente ha de ser por Cristo, por la obra de Cristo. En cuanto a esta expresión que le has dado, el verbo dar, no debemos interpretarlo como algo que un inferior recibe de un superior, sino más bien como una distribución de tareas entre iguales. Y esto es lo que ocurrió realmente. El Hijo sería el encargado de llevar a cabo esta tarea en relación con la humanidad. El Padre y el Espíritu Santo tienen otras tareas diferentes, pero al Hijo se le ha dado esa misión. No implica, por lo tanto, que Él sea inferior, sino que hay una distribución de tareas dentro de la divinidad.
Y nos dice a continuación, le has dado toda potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. Este es el propósito, que dé vida eterna. El propósito aquí, con el que Él tiene toda autoridad. Ya hemos visto que tiene más autoridad, la de juzgar a la humanidad. Ahora, unamos este versículo con el anterior. En el anterior el Hijo rogaba al Padre, Padre, glorifica a tu Hijo. Y ahora vemos que una de las maneras en las que el Hijo va a glorificar al Padre va a ser llevando vida eterna a las personas perdidas de este mundo. Por lo tanto, por lógica, deberíamos esperar, o creo que Dios lo está esperando, el Hijo lo está esperando, que nuestra salvación redunde para dar gloria al Padre. Ya hablábamos en nuestro estudio anterior que este tema gloria, glorificar, implicaba manifestar con claridad aquellos atributos de Dios que le honran. Bueno, todos los atributos de Dios le honran, evidentemente. Por lo tanto, si hemos sido salvados para la gloria de Dios, debemos de manifestar de alguna manera esos atributos o ese carácter de Dios ya en alguna medida en nuestras propias vidas. Esto es al final la meta por la que hemos sido salvados. Convertirnos en adoradores de ese Dios glorioso que es el único que merece ser adorado. Ahora, desgraciadamente los cristianos olvidamos con frecuencia este hecho. El hecho de que hemos sido salvados para glorificar a Dios. Y en cambio nos centramos en nosotros mismos. Y esto es triste y es dañino porque nos hace creyentes superficiales, creyentes inmaduros. Si recordáramos que hemos sido salvados para glorificar a Dios, ¿cómo cambiaría nuestra vida, no es cierto? Por ejemplo, cuando vamos a la iglesia, en lugar de esperar qué vamos a recibir allí en la iglesia, qué tienen preparado para nosotros, pues iríamos buscando cómo puedo yo, en medio del ambiente de la iglesia reunida, cómo puedo yo glorificar y honrar a ese Dios. La forma en la que enfrentaríamos las pruebas, las dificultades, los problemas de la vida, pues cambiaría también. En lugar de lamentarnos infinitamente por las cosas que nos ocurren, buscaríamos en oración la forma en la que esas mismas pruebas o cosas dolorosas que nos ocurren pueden llegar a manifestar la gloria de Dios. Y Dios tiene siempre en cada circunstancia por las que pasamos pues una puerta abierta por la que podremos manifestar esa gloria. Esto es fundamental. Ahora, sobre la expresión vida eterna, ¿qué significa? Pues incluye, por supuesto, todo lo que la persona, el hombre pecador, necesita para su salvación. Esto incluye un término legal como justificación, es decir, la justicia queda saldada, nuestros pecados quedan borrados porque son clavados, como dice Pablo en Colosenses, juntamente con Cristo en la cruz. Aquellos que somos creyentes, depositamos en Él nuestra fe, nos arrepentimos y Él asume a su vez la carga de nuestros pecados. Somos justificados en ese momento. Somos santificados. Seremos glorificados. Y esto es lo que incluye la vida eterna. Ese proceso que ha comenzado ya y que se consumará plenamente el día en que estemos juntamente con Dios en su gloria con cuerpos ya resucitados. Y esto es la salvación, esto es la vida eterna. Esto es lo que Dios está planeando y ha ejecutado ya, ha preparado completamente para todos aquellos que creen en Él. Por lo tanto, vida eterna no es una vida que dura mucho, que dura toda la eternidad. Algunos podrían pensar eso. Realmente no sé si hay mucho atractivo en vivir eternamente tal como vivimos ahora. Realmente sería una tragedia eterna, ¿no? Vida eterna no es especialmente una vida sin interrupción, sin fin. Eso también, pero la clave, y sobre todo lo veremos en el siguiente versículo, en el 3, pues es una vida de disfrute de Dios, conocer a Dios en ese sentido íntimo, profundo, personal,
como cuando se dice Adán conoció a Eva, esa relación estrecha que un hombre puede tener con su mujer, pues ahora ese tipo de relación íntima, pero con Dios. Una relación estrecha que parte del conocimiento de cómo es Dios, del disfrute de quién es Él. Esto es en lo que consiste realmente la vida eterna. Y en ese sentido, pues la vida eterna realmente es muy atractiva y es algo que deseamos intensamente. Vivir eternamente de una forma distinta a la que vivimos. Vivir disfrutando plenamente de aquello para lo que hemos sido creados, en armonía con el Creador. Será algo increíblemente maravilloso. Pero debemos subrayar que no tenemos que aguardar a morirnos o a que el Señor Jesucristo venga a arrebatar a su iglesia para empezar a disfrutar de estas cosas. La vida eterna ya empieza aquí. Y esto es lo que dijo el Señor Jesucristo. No es algo que disfrutaremos en el futuro, sino que es algo que ya, en cierta medida, podemos y debemos empezar a disfrutar en el tiempo presente. Miren lo que el Señor Jesucristo dijo en el capítulo 5, el versículo 24. De cierto os digo. Introducido de esta forma solemne cuando Él quería decir cosas que debían de ser grabadas profundamente en nuestra mente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no tendrá, sino tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, aquí hay una seguridad absoluta, mas ha pasado de muerte a vida. No es algo que Dios tiene la intención de darnos y nosotros vamos a ver cómo salimos de este mundo y si lo conseguimos. No, ya la tenemos, no la podemos perder, vamos a disfrutarla eternamente allí, porque ya se ha producido un hecho, ha pasado de muerte a vida. Continuamos con el versículo, dice que le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna, y aquí viene la frase, a todos los que le diste. Y esta frase ha creado pues cierta controversia y, en fin, tenemos que detenernos en ello. El Hijo tiene autoridad sobre toda carne sin excepción, nos acaba de decir, pero solo da vida eterna a estos que son descritos aquí, los que le diste, los que el Padre ha dado al Hijo. Y esto nos genera preguntas, ¿no es cierto? ¿Por qué si tiene el poder para dar vida eterna a todos los hombres, solamente se la da a algunos? ¿Por qué si tiene el poder de dar vida eterna a todos los hombres, por qué solamente se la da a algunos? ¿Quiénes son estos que fueron dados por el Padre al Hijo? ¿Cuándo le fueron dados? Bueno, pues son preguntas que debemos hacernos, claro. Y es una cuestión que reviste cierta importancia, porque la frase es repetida en unas cuantas ocasiones a lo largo de este capítulo. Así que la vamos a tratar ahora y cuando vuelva a aparecer, pues nos remitiremos a estas explicaciones que hemos dado ya en la primera ocasión en la que aparece. En cuanto a la interpretación de esta expresión, a todos los que le diste, la respuesta que todos los comentaristas reformados o calvinistas van a dar es que estos que reciben la vida eterna son los elegidos por Dios por medio de un decreto eterno, decidido ya de antemano en la eternidad pasada. Y estos fueron dados, muchos comentaristas de este tipo insisten en decir que fueron dados del Padre al Hijo antes de que el mundo existiera como un regalo especial para el Hijo. Bueno, esta es una interpretación. Bien, en fin, muchísimos comentaristas de este tipo, calvinistas, insisten una y otra vez en esta explicación. Pero yo debo de confesar que me genera muchas dudas, muchísimas dudas, si esto es una interpretación correcta. Y me gustaría subrayar al menos 8 cosas, cuestiones, preguntas que me hago y también otras posibles interpretaciones a esta cuestión. Y me gustaría exponerlas con ustedes y dejarlas a su consideración para que piensen en ellas
a la luz del conjunto de toda la Escritura, no solamente de este versículo, porque un texto fuera de su contexto pues puede decir mil cosas que no eran el propósito original de Dios. La primera reflexión es que aunque en varias ocasiones en este capítulo se refiere a los que le diste, en ninguna parte de este capítulo se dice cuándo fueron dados por el Padre al Hijo. Los comentaristas calvinistas dicen que eso ocurrió antes de la fundación del mundo, por un decreto eterno de Dios. Pero decir eso es añadir al texto algo que el texto no dice. No dice que me los diste antes de la fundación del mundo por un decreto eterno, no lo dice el texto, simplemente dice los que me diste, nada más. Podría haber otras alternativas, por ejemplo, que fueron dados por el Padre al Hijo en el momento en que Cristo empezaba esa misión de salvar a los pecadores. Pues podría ser también eso, ¿no? No necesariamente hay que remontarse a la eternidad pasada. Hablar de esto es especular, y afirmarlo uno o lo otro, pues es no decir nada, porque o añadir al texto cosas que el texto no dice o no quiere decirnos. Así que vamos a dejar eso a un lado. En segundo lugar, pues aquí se describe a estos creyentes como los que el Padre le había dado al Hijo. Más adelante en este mismo capítulo hay una división, ya hablamos de ello en la sesión anterior, que comienza a partir del versículo 20 y hace referencia a otro grupo de creyentes. Pero no los describe de la misma forma. Se refiere a ellos como los que habían de creer en mí por la palabra de ellos. Serían una segunda generación de creyentes que creerían también en Cristo, por supuesto, pero que creerían a partir de la palabra de ellos. Son descritos así. Son dos grupos, ambos tienen en común, evidentemente, que creen o que creerían en Cristo. Pero hay diferencias, como estamos viendo, en cuanto al momento en que creerían y el medio por el que creerían. Este primer grupo, los discípulos que ahora rodeaban al Señor Jesucristo, pues creyeron en Cristo durante su ministerio terrenal. El segundo grupo, pues creerán en Cristo cuando ya Él haya sido glorificado al cielo y creerían por medio de la palabra de los que ya eran creyentes. Podríamos decir también que este primer grupo, del que nos está hablando aquí, pues ya habían sido creyentes genuinos en Dios antes de que Cristo comenzara su ministerio. Esto es un detalle muy importante. Ya eran creyentes antes de que Cristo comenzara su ministerio. Recuerden, por ejemplo, el caso de Natanael, cuando se presenta por primera vez ante Cristo. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Aquel hombre pues era un creyente auténtico y el Señor lo reconoce como tal, que buscaba a Dios y que buscaba la comunión con Él. Recordamos también que varios de los discípulos que llegaron a ser discípulos del Señor lo habían sido antes de Juan el Bautista. Hombres que estaban preparados, que se habían bautizado ya en el bautismo de Juan y que estaban a la expectativa de la presencia ya inminente del Mesías. Eran creyentes en Dios, que luego llegaron a creer también en Cristo. Eso pueden encontrar varios de estos en el capítulo 1 a partir del versículo 35 y 37. Ahora, pensemos en este primer grupo de creyentes que ya eran creyentes en Dios y que ahora tenían que llegar a creer en Cristo de la misma forma que creían en Dios. Y esto era una tarea impensable, imposible. Humanamente hablando, yo no veo ninguna posibilidad de que llegaran a creer, a ejercer fe en Jesús como la ejercían en Dios. Colocar al Señor Jesucristo, al carpintero de Nazaret, el hijo de José y de María, tal como se entendía en aquel momento, que tenía ciertos hermanos y hermanas que nos dan los nombres en las Escrituras en varias ocasiones, creer que Él era el Hijo de Dios, todas esas historias acerca de su nacimiento virginal, bueno, pues todo eso sí estaba ahí, pero más bien era interpretado por las personas como
algo desfavorable. Tú has nacido del todo en fornicación y nos enseñas a nosotros, le dijeron, recuerdan en el Evangelio de Juan. Creer que en Él, que era el Hijo de Dios, ejercer fe en Él de la misma forma en la que la ejercían en Dios, pues esto era, ya digo, impensable, impensable. Y esto es precisamente de lo que está hablando aquí. Tiene que haber algo especial por parte del Padre para que esos creyentes en Dios llegaran a creer también del mismo modo en el Señor Jesucristo. En este sentido es en el que deberíamos de entender ya una porción que vimos en el capítulo 6, versículos 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Aquí vemos que este primer grupo, pues habían creído en el Padre porque habían sido enseñados por las Escrituras del Antiguo Testamento y habían llegado a creer en él. Y esos que ya eran creyentes serían entregados también por el Padre al Hijo de la misma forma. De una manera poderosísima, ya no tanto por la palabra enseñada, que también, porque aquí está incluido en este pasaje, pero sí también por una revelación especial. La palabra de Dios como una revelación especial a favor de esos creyentes. Y vemos que eso es lo que ocurrió exactamente. Por ejemplo, recordamos el caso del apóstol Pedro. En realidad todos los apóstoles, el Señor les hizo una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen una cosa, otros dicen otra, ¿y vosotros qué pensáis? Y Pedro responde automáticamente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora noten bien lo que le responde el Señor Jesucristo. Dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17. Lo que el Señor está diciendo aquí es que Pedro y los otros apóstoles habían llegado a la conclusión de que realmente Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que era una forma de colocarlo en lo más alto, pues habían llegado a esa conclusión no de cualquier manera, sino por un proceso de revelación especial del Padre que los estaba llevando a creer en el Hijo. Y esto es lo que ocurrió allí. Esto es la forma en la que el Padre entregaba a aquellos creyentes al Hijo. Y esto se repitió en infinidad de ocasiones. Yo no sé si ustedes se han planteado a veces, yo por lo menos muchas veces me he preguntado, ¿cómo puede ser que el apóstol Pablo, que Bernabé, cuando comenzaron esos viajes misioneros por todo el mundo, pues se formaban iglesias en muy poquito tiempo? Llegaban, predicaban en la sinagoga y había un montón de creyentes y de ahí se formaba una iglesia. ¿Qué pasaba? Porque uno piensa en lo que nos ocurre a nosotros en el día de hoy y dices, madre mía, tela marinera, lo que hay que trabajar en algunas partes, hablo ahora de Europa, por ejemplo, lo que hay que trabajar y esperar antes de ver un pequeñísimo grupo de creyentes. Ya sé que en otros sitios crece de otra manera, pero aquí dices, y Pablo llegaba a una sinagoga, predicaba, ya tenía un montón de creyentes, incluso tenía ancianos en 4 días. ¿Qué pasaba? Bueno, pues lo que pasaba es exactamente lo que estaba pasando, lo que se dice aquí, que esas personas ya eran creyentes en Dios. ¿Y llegaron a ser creyentes en su Hijo Jesucristo? Sí. ¿Cómo? Cuando Pablo les enseñaba por las Escrituras que Cristo cumplía perfectamente todos los requisitos, todo aquello que había sido profetizado en cuanto al Mesías. Y a eso habría que añadir una labor, que es la que aquí Pedro pues recibió, y aquellos otros más tarde también recibirían, el Padre enseñando interiormente a aquellas personas que eso era el camino que ellos debían de seguir, que debían de creer en él. ¿Quiénes se distanciaban del Evangelio? Pues aquellos que de antemano no eran tampoco creyentes. Cuando Pablo predicaba en las sinagogas, los que eran creyentes en Dios creían automáticamente en Cristo. Cuando se les predicaba, se les presentaba el Evangelio. Los que no eran creyentes en Dios, pues ahí podría pasar 2 cosas: que se convirtieran en ese momento o
lo que habitualmente pasaba es que se negaban a creer en Cristo y emprendían la oposición dura, violenta contra Pablo y contra los otros predicadores. Por lo tanto, pues este primer grupo fueron entregados por el Padre al Hijo de esta manera. El Padre hizo algo especial para que llegaran a creer, aquellos que ya creían en Él, creyeran también en su Hijo. En cuanto al segundo grupo, pues serían aquellos que creyeran en Cristo por la palabra de ellos, de los primeros discípulos. Y estos creerían después de la muerte, pero también de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Y esto cambia mucho las cosas. ¿Por qué? Porque ya no solamente estamos viendo al carpintero de Nazaret. Ahora lo que los nuevos creyentes perciben es a alguien, ya no como un carpintero, sino como alguien que ha muerto, pero que ha vencido la muerte y ha resucitado triunfante al cielo. Y esto es algo que marca un antes y un después. Romanos, en el capítulo 1, versículo 4, dice, allí nos dice Pablo, que fue declarado hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. Que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahora creer en Cristo era, como Dios, era muchísimo más sencillo, por esta razón, porque había sido ya declarado por Dios, por el Espíritu Santo, como su Hijo por medio de la resurrección. La resurrección era una prueba innegable de que Él realmente era el Hijo de Dios. Así que estos nuevos creyentes pues tendrían muchas menos dificultades para creer en el Hijo. De hecho, en la mayoría de los casos, nosotros hemos llegado a creer en Dios en el proceso inverso. El primer grupo creían en Dios y luego llegaron a creer en Cristo. En nuestro caso, en la mayoría de las ocasiones, creemos primeramente en Cristo y por medio de Él creemos en Dios. Es lo mismo, evidentemente, pero el medio, el primer paso que damos es el de conocer a Dios por medio de Cristo. En Cristo vemos a Dios y creemos también en el Padre. El proceso es un poco diferente. Por eso el Señor pues trata a estos dos grupos en este capítulo en momentos diferentes. Por supuesto, con una finalidad, y lo va a repetir también una y otra vez, lo pueden leer ustedes, que ambos sean uno, que no sean diferentes, que sean uno, en esta fe que tienen tanto en el Padre como en el Hijo. Por lo tanto, pues hay explicaciones alternativas a esta interpretación calvinista que siempre tienen esta misma idea, ¿no? En tercer lugar, nos hacemos más preguntas. ¿Cómo puede ser justo salvar o condenar a personas antes de que existan? Que esto sería pues lo que los comentaristas calvinistas afirman, ¿no? Unos son decretados, determinados ya para la salvación, se van a salvar aunque no quieran, sí o sí se van a salvar, y otros, hagan lo que hagan, no se van a poder nunca salvar, porque han quedado fuera del decreto. O sea que también su destino está clarísimo. Quiere decirse que todo está decidido de antemano. Los teólogos, los comentaristas calvinistas, pues les gusta decir esa frase que habrán escuchado tantas veces, hombre, lo maravilloso, lo que realmente nos llama la atención es que mereciendo todos el infierno, Dios haya querido salvar a algunos. Y entonces dicen, mira qué maravillosa gracia que ha querido salvar a algunos cuando todos merecíamos morir. Bueno, pues la gracia de Dios es grande porque salva a personas que no nos merecemos. Pero eso presentado como una explicación a esta pregunta que nos hacemos, ¿cómo puede ser justo salvar o condenar a personas antes de que existan? No se puede contestar con esa frase, aunque ellos lo intentan una y otra vez. Porque la realidad que hay detrás de la filosofía y de la teología calvinista es muy diferente. Dios determinó, decretó en la eternidad quiénes habrían de ser salvados. Y el resto, pues hagan lo que hagan, no van a poderse salvar. Y entonces la cuestión es que Dios tomó esa decisión sobre personas cuando todavía no existían.
en la eternidad pasada. Oiga, usted y yo no existíamos cuando este mundo ni siquiera había sido creado. Y Dios ya tomó una decisión sobre mí y sobre usted, pero si yo ni era bueno ni era malo, yo no había hecho ni bien ni mal, para que a mí me decretara para salvarme y a otro lo decretara para que se perdiera. Acusarme, decir que yo me merezco la condenación, me merecía la condenación cuando Dios tomó esa determinación porque Adán había pecado. Oiga, si Adán tampoco existía. Por lo tanto, esto no parece tener ningún sentido, realmente, ningún sentido. Y además tampoco se corresponde con lo que sabemos que nos ha revelado la Escritura en cuanto al juicio de Dios. No somos juzgados de antemano, sino que somos juzgados después. La Biblia nos enseña, dice Romanos capítulo 2, versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios será a posteriori y será en función, como dice Romanos 2, que sería interesante seguir leyendo a partir del 5 también, tendrá que ver con la actitud que cada uno de nosotros hemos manifestado frente a la revelación de Dios. Dense cuenta cómo las cosas cambian por completo. No somos juzgados de antemano y luego venimos a este mundo para materializar lo que Dios ha decidido de antemano, ese juicio que ha decidido unos salvados y otros condenados, sino que somos juzgados después de haber pasado por esta vida y haber actuado de una forma o de la contraria en relación a lo que Dios nos ha revelado de sí mismo. Esto cambia por completo todas las cosas. Y eso sí que es justo. Juzgar a una persona por lo que ha hecho sí que es justo, pero juzgarle por algo que no ha podido hacer porque ni siquiera existía y ya de antemano determinar su destino eterno, me parece que es incomprensible. No es coherente con lo que Dios nos ha enseñado en su palabra sobre sí mismo. Además, otra de las cuestiones relacionadas con este último punto, pues es que en la teología calvinista se enseña un determinismo que no se corresponde con lo que encontramos en la Biblia. Según ya digo, el calvinismo, solamente aquellos que han sido elegidos de antemano por el Padre son entregados al Hijo y van a ser salvos. Para los demás, el destino también está predeterminado, van a morir. Pero este planteamiento hace del ser humano una marioneta en las manos de Dios, que en todo momento viene movido por los decretos eternos de Dios en la eternidad pasada. Pero esto no se corresponde con lo que el Señor Jesucristo, que es la revelación máxima de Dios, nos ha manifestado. Cuando uno lee los evangelios, y usted lo tiene claro si ha leído la Biblia, no solamente versículos especiales entresacados de aquí y de allá, si usted lee toda la Biblia y se va fijando, se da cuenta inmediatamente de que el Señor Jesucristo hacía constantes llamamientos a todas las personas para que creyeran en Él, a todas las personas. Eso no tiene sentido si ya de antemano unos los ha decidido para que sí y otros para que no. No tiene sentido. Hace llamamiento a todas las personas, dando a entender al mismo tiempo que todos tienen la posibilidad real de tomar una decisión en cuanto a creer o no creer. Cuentan con esa libertad. El Señor Jesucristo interactuaba con las personas de esa manera, predicándoles el Evangelio para que creyeran en Él, esforzándose en darles montones de argumentos y de evidencias para que creyeran en Él y tratándolos a todos ellos por igual como responsables por sus propias decisiones. En el calvinismo, en cambio, pues ya digo, el ser humano es como una marioneta, movido por los hilos que Dios de antemano ha determinado, ¿no? Todo resulta ser una ficción, lo que vemos en el momento presente. Podemos creer que tenemos libertad o que el Señor Jesucristo nos hace creer que la tenemos, pero es una ficción porque de antemano ya se ha decidido todo. A veces he pensado que no sé, es una ilustración y claro está que tiene muchas deficiencias, pero tal como plantea el calvinismo, este determinismo engañoso, que al mismo tiempo parece que somos libres, pues es como si Dios hubiera
escrito un libro, una novela, cualquier libro, un libro de historia, y que cada ser humano de este mundo es uno de los personajes de esa historia. Pues desde ese punto de vista, Dios es el escritor, nosotros somos los personajes, no tenemos ninguna alternativa de saltarnos el guión. Y Dios conoce de antemano todo lo que va a ocurrir con cada uno de nosotros finalmente, porque Dios de antemano ha escrito lo que va a ocurrir, porque si no, no lo sabría. Esto también forma parte del pensamiento calvinista. Claro, uno podría leer y llegar a leer ese libro y decir, anda, pues estas personas parecen que tienen cierta libertad, ¿no? Pero es pura ficción. Tienen libertad para decidir lo que el guionista, lo que el escritor ya ha pensado y ha plasmado por escrito allí, pero no tienen una libertad auténtica para aceptar o rechazar, o tomar ese camino o tomar el contrario. Todo viene decidido de antemano por Dios. Hombre, yo creo que nadie interpreta que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios en este sentido, sino en el sentido de que no es que somos obra de no somos personajes de un libro que Dios nos ha creado ya determinados, no, sino que Dios nos ha creado con la capacidad de tomar decisiones. Y esa expresión que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios aparece incluso, sigue afirmándose después de que el hombre haya pecado. Seguimos teniendo la imagen y semejanza de Dios dañada, muy dañada, pero una de las partes fundamentales de esa imagen y esa semejanza es nuestra responsabilidad ante Dios, porque tenemos libertad. No tendríamos responsabilidad si no tuviéramos libertad de decidir. En quinto lugar, la interpretación calvinista de este pasaje pues presenta una contradicción irresoluble con diferentes cuestiones acerca del carácter de Dios, acerca de lo que ya sabemos de Dios revelado en las Escrituras. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si fuera cierto que Dios ha elegido arbitrariamente, por favor noten bien este término, arbitrariamente, porque ha querido, sin ninguna razón de nada más, porque Él ha querido. Si Dios realmente ha elegido a ciertas personas arbitrariamente para ser salvados, excluyendo a otras, también arbitrariamente, pues esto entra clarísimamente en conflicto con lo que Dios ha revelado de sí mismo una y otra vez. Por ejemplo, ustedes recuerdan, lo tienen que recordar si leen la Biblia porque aparece infinidad de veces. Es una afirmación que aparece, búsquenlo en una concordancia y verán la cantidad de veces que aparece. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Una y otra vez aparece esta afirmación. Si Dios no hace acepción de personas, ¿cómo puede haber elegido de antemano, arbitrariamente, a unos para una cosa y a otros para otra, sin ningún criterio adicional, solamente porque ha querido? No entra esto en conflicto con lo revelado de Dios, que Dios no hace acepción de personas. Si fuera cierto que Dios sí que hace acepción de personas, tal como parece querer decir la teología calvinista, ¿qué autoridad entonces tendría Dios para mandarnos a nosotros que no hagamos acepción de personas? Que de hecho nos lo manda, porque hay otro montón de pasajes que también se utiliza eso mismo para mandarnos a nosotros que no lo hagamos. Que eso desvirtúa, es una mala representación del carácter de Dios. Nosotros como creyentes no podemos hacer acepción de personas. Y entonces, si Dios de antemano la hace en un asunto tan fundamental, tan decisivo como la salvación o condenación eterna, y Dios ahí sí que hace acepción de personas porque Él quiere, ¿con qué autoridad nos va a mandar a nosotros que no hagamos eso mismo, acepción de personas? ¿Acaso no nos enseñó y nos exhortó y nos mandó el Señor Jesucristo que fuéramos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto? ¿Qué significa entonces ser perfecto como nuestro Padre Celestial? ¿Que dice una cosa y hace lo contrario? ¿Que dice, no, Dios no hace acepción de personas, pero secretamente sí que lo hace? Y nos manda a nosotros que seamos así, hipócritas. No puede ser esto, desde luego que no. Esto no es admisible. Veámoslo de otra forma. Este punto en el que estamos viendo que interpretar de esa manera este pasaje, este texto, pues nos llevaría
a entrar en contradicción con cosas reveladas ya en la palabra de Dios acerca de su carácter. Si realmente Dios solamente elige y salva a unos pocos elegidos, ¿qué nos dice en otras partes la Escritura acerca de Dios? Dice que Dios nos manda que hagamos el bien siempre que podamos. Lo dice, por ejemplo, en Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si Dios puede salvar a todos y sabe hacerlo, ¿por qué no lo hace? ¿No sería decir que si sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? ¿Está Dios pecando? Por supuesto que no. Por lo tanto, no debe estar haciendo eso, porque si no estaría incurriendo en pecado. En otro momento, en 1 Juan capítulo 3, versículo 17, dice: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, si yo tengo bienes de este mundo y veo que mi hermano está muriéndose de hambre y no le doy para que coma, pues ¿cómo va a morar el amor de Dios en mí? Trasladémoslo ahora a este otro ámbito en el que estamos pensando. Si Dios tiene la capacidad de dar salvación eterna a las personas, ¿va a permitir, si es realmente un Dios de amor, tal como nos manifiesta claramente la Escritura, que se pierdan eternamente? No es una representación justa del Dios que nos presenta la Biblia, ni mucho menos. Claro, alguien podría decirme, bueno, los calvinistas me dirán en un momento que yo estoy abogando por el universalismo, es decir, la salvación de todos los hombres. Bueno, yo no creo que todos se van a salvar, evidentemente, y luego explicaré por qué. Pero sería la conclusión que uno debería llegar si interpreta correctamente, busca la coherencia entre lo que es el carácter de Dios y lo que el calvinismo dice. Si Dios tiene el poder, la facultad, el amor para salvar a todas las personas, porque es un Dios grande, inmenso, y puede hacerlo, debería de salvar a todas las personas. Eso es lo que se desprende por lógica. Eso es el único punto al que se puede llegar siendo coherente con el calvinismo. Si Dios puede, y realmente es así, es como Él se describe a sí mismo, en la Biblia debería salvar a la mayoría, a todos. ¿Por qué no se salvan? Bueno, no se salvan porque la interpretación de este pasaje no es como dice el calvinismo, sino que Dios, luego lo vamos a ver, ha decidido en su soberanía que el hombre tiene que tomar una decisión en cuanto a Dios mismo y en cuanto a su persona y en cuanto a la obra de Cristo. Pero eso no es lo que el calvinismo dice. El calvinismo ya todo viene empaquetado y determinado de antemano. Claro, ellos nos dirán que cuando les exigimos coherencia con estas cosas nos van a decir que esto es un misterio y que nosotros debemos de ser humildes, que no seamos orgullosos porque Dios es Dios y nosotros no podemos comprender los pensamientos de Dios. Bueno, todo esto lo aceptamos, por supuesto, pero si lo tenemos que dejar así, creo que no beneficia a nadie este asunto. ¿Por qué razón? Porque cuando cualquier creyente escucha este tipo de argumentos de parte de los calvinistas, estos argumentos que son puramente humanos, lo que finalmente uno se pregunta es si podemos confiar en un Dios así. En un Dios que nos dice una cosa, pero que ha decidido de antemano secretamente una diferente. ¿Se puede confiar en un Dios así? Un Dios que nos manda a hacer algo, pero que Él hace todo lo contrario. Que dice que es de una manera, pero que es de otra manera. ¿Se puede uno fiar de un Dios así? No vale con decir, esto es un misterio. No. De hecho, no deberíamos de llamar a esto un misterio, porque el misterio es el calvinismo, la teología calvinista, pero la Biblia no. Aquí introduce, la teología calvinista introduce un misterio donde la Biblia no lo introduce, porque la Biblia deja claramente cómo es el carácter de Dios. Son ellos los que hablan de misterios, que por cierto un misterio en la Biblia no es algo oculto, sino es algo que antes estaba oculto pero que ya ha sido revelado. Así que no es un misterio en este sentido bíblico del término misterio en el Nuevo Testamento. Y creo que tampoco se puede decir que somos orgullosos por pretender ser coherentes con lo que la palabra de Dios nos ha enseñado acerca del Señor Jesucristo, de Dios y de su carácter.
No se nos puede tachar de falta de humildad porque queremos entender coherentemente todo en la palabra de Dios, todo lo revelado, no los misterios inventados. Tal vez se debería de tachar de orgullosos a aquellos que nos quieran imponer un sistema teológico yendo en contra de lo que ya Dios nos ha revelado en su palabra acerca de su carácter. Eso sí que me parece que es orgullo humano de la más alta calidad. En sexto lugar, los comentaristas calvinistas afirman que los elegidos fueron dados por el Padre al Hijo como un regalo especial. Y un argumento así parece dar a entender que hombres pecadores como nosotros, pues tenían en sí mismos algo hermoso que los hacía dignos de ser un regalo especial para el Hijo. Tal vez sea como los calvinistas piensan de sí mismos cuando se sienten parte de los elegidos, parte de ese regalo especial del Padre al Hijo. La realidad es que lo que el Padre entregó al Hijo fueron personas perdidas, totalmente perdidas, sucias, pecadoras, que necesitaban ser salvadas y que para que el Hijo pudiera salvarnos tendría que morir en la cruz por nosotros. Menudo regalo. Vaya regalo. ¿Realmente esto es un regalo? A usted le regalan algo que está totalmente dañado. Y eso es un regalo. ¿Usted cómo miraría a la persona que le da el regalo? Pero esto que me está regalando está totalmente estropeado. Ahora tengo que trabajar en arreglarlo. Sí, después de trabajar en arreglarlo, aquello llega a ser algo bonito. Eso es lo que ha ocurrido con los creyentes. Nos dice en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, que Cristo, sí, santificó a la iglesia para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Pero eso vino después. Pero antes de todo eso, ¿qué somos? Que nos haga pensar que somos un regalo precioso que el Padre da al Hijo. Eso no tiene sentido. Que hombres pecadores pudiéramos ser dados como regalo a un Dios que aborrece el pecado. Es como si yo odio no sé qué cosa y usted me regala precisamente esa cosa. Oiga, seamos coherentes, seamos sensatos. Y por otro lado, ¿cómo se puede pensar que estos seres humanos, que según la teología calvinista son un regalo especial, cómo se puede pensar que realmente lo sean si ninguno de ellos, y esto siguiendo la teología calvinista, habría creído en Cristo a no ser de que previamente hubieran sido regenerados por el Espíritu Santo en contra de su voluntad? Porque es lo que ellos dicen, ninguno de nosotros creeríamos en Cristo si previamente no fuéramos regenerados por el Espíritu Santo en contra de nuestra voluntad, porque ninguno elegiría ser regenerado por el Espíritu Santo. Alguien que no quiere a Dios, que si llegamos a ser de otra forma es porque, según ellos, por la gracia irresistible, porque eso es un regalo. ¿Quién en su sano juicio querría ser amado de esta forma? Contra la voluntad original de las personas, según la teología calvinista. Que solamente pudiéramos llegar a ser finalmente creyentes en contra de nuestra voluntad por la obra regeneradora del Padre, es que no hay otra forma de llegar a ser creyentes. A mí me parece que esto desvirtúa mucho, habla muy mal en contra de Cristo aceptar esa teología. ¿Por qué razón? Porque yo estoy convencido de que en Cristo hay la suficiente belleza, amor, grandeza, majestad, maravilla, para que hombres libres pudieran llegar a creer en Él, sin ser manipulados en contra de su voluntad por el Espíritu Santo para que después crean. Es inconcebible, es inconcebible. Eso es rebajar a Dios, es que nadie lo va a amar salvo que Él les obligue a amarles, cambiando su voluntad de antemano. Miren, voy a decir algo que me parece horroroso, pero es una ilustración horrorosa, malísima, pero es en lo que estoy pensando. Si un joven está en un bar y hay una chica allí y le dice, el chico está flirteando con la chica y la chica le dice no, no y no, y no es no, no quiero saber nada de ti.
Pero la chica mira para otro lado en un momento y el joven le echa algo en la bebida que cambia su voluntad, esas drogas de diseño que hay ahora, no sé cómo funcionan, pero lo he leído a veces. Y de repente esa chica ahora es una chica sumisa, que todo lo que el chico le dice, ella dice que sí. Oiga, pero de verdad, tenemos que pensar que Dios solamente puede conseguir ese tipo de amor cuando el Espíritu Santo nos regenera en contra de nuestra voluntad, porque según ellos nadie creería en Cristo si fuera por nuestra propia voluntad pecadora. Y solamente así podemos llegar a amar a Dios. ¿Quién quiere un amor de ese tipo? Rebajar a Dios así me parece horrible. Lo desprecio completamente. Creo que Dios puede ser amado y Cristo puede ser amado por lo que Él es. Y de hecho creo que cuando uno lo conoce realmente es lo que uno desea, ¿no? Amarle de corazón. En séptimo lugar, no parece que tenga mucho sentido esa interpretación calvinista de que el Padre da algunos determinados al Hijo, porque acto seguido va a decir en el versículo 10 de este mismo capítulo, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Por lo tanto, estos que aquí le estaba dando el Padre al Hijo ya eran de Cristo, porque lo dice allí, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, es decir, eran de Cristo. Así que no debe de ser algo que el Padre entrega al Hijo como algo especial, como un regalo. No es esa la cuestión, sino más bien deberíamos de pensar que el Padre se lo está entregando al Hijo con una misión asociada. Y eso sí que corresponde con el contexto anterior, posterior, con todo el pasaje. Con una misión. Estos te son entregados para que mueras por ellos en la cruz, para que los salves, para su salvación. Y esto se corresponde, ya digo, con todo el contexto. Fíjense, por ejemplo, ya lo vimos a lo largo de la enseñanza en los capítulos anteriores, el Hijo entrega también a los creyentes ¿a quién? O lo va a hacer en el futuro, ¿a quién los entrega? Los entrega al Espíritu Santo para que los guíe a toda la verdad, para que los enseñe, para que los transforme. Pues del mismo modo, el Padre entrega al Hijo a estas personas para que ya eran creyentes en Él, para que lleguen a ser también creyentes en su Hijo. Es esta labor, el Padre entrega al Hijo, el Hijo entrega al Espíritu Santo, es más de lo mismo, no hay... es con una misión, siempre es con una misión. El Espíritu Santo tiene una misión en cuanto a los creyentes para enseñarles, para guiarles, y lo mismo hace el Hijo, el Padre con el Hijo. En octavo lugar, esta frase, esta expresión, los que el Padre me dio, no debe entenderse en un sentido restrictivo. Porque esto no sería coherente con el propio versículo. Fíjense cómo comienza el versículo. Le has dado potestad sobre toda carne, es decir, una autoridad ilimitada. Y ahora, pues a continuación, limitar dicho poder, para que des solamente vida eterna a unos pocos, que yo te he dado de antemano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No pondría esto en duda el hecho de que realmente Cristo tenga el poder para salvar a todos los hombres? Pues esto es lo que queda en entredicho cuando se acepta la teología calvinista, que realmente no tiene todo el poder para salvar a todos los hombres. Y entra, ya digo, no parece que haya una fluidez entre lo que Cristo está diciendo al principio del versículo con lo siguiente. Claro que Él tiene poder sobre toda la humanidad para dar vida eterna a todos los hombres, claro que sí. A estos que le había dado y a muchos otros que creerían después por la palabra de ellos. Tiene el poder para anunciar el Evangelio a toda la humanidad y tendría poder para salvar a toda la humanidad. ¿Por qué no salva a toda la humanidad? Bueno, esta es la cuestión fundamental a la que tenemos que llegar. Y debemos de preguntarnos cómo una persona puede llegar a ser del Padre y ser del Hijo. O lo que es lo mismo, cómo recibimos la vida eterna. Y a lo largo de todo el Evangelio de Juan, pues, y de toda la Biblia, la vida eterna es a través de la fe en Jesucristo. Y esto está disponible para todos los hombres. Miren Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario
que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel, que esta es una expresión que se repite infinidad de veces en el Nuevo Testamento, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es ofrecida a todos los hombres por igual. Ahora, el hecho es que pocos hombres ponen su fe en Cristo para recibir esta vida eterna. Pero los que la ponen, pues se convierten de ese modo en hijos de Dios. Miren lo que dice Juan también al principio de su Evangelio, capítulo 1, versículos 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Miren bien, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es una obra, esa obra transformadora de convertirnos en hijos de Dios, no es algo que nosotros podemos producir, lo produce Dios. Lo produce Dios cuando creemos en Él. Es entonces que recibimos ese derecho, ese privilegio. Así que encontramos una diferencia muy importante con la teología calvinista. Mientras que ellos afirman que la salvación o la condenación del hombre depende del decreto eterno de Dios, en la eternidad pasada, la Biblia aquí lo que nos dice es que los que se salvan o los que se pierden son aquellos que una vez ya en esta vida deciden poner su fe en Cristo o mantenerse en su incredulidad. Dios, como decía antes, en su soberanía ha decidido que el hombre sea quien tome esta decisión. Lo ha decidido Dios, no nosotros, lo ha decidido Dios. Cada uno de nosotros o nos acogemos a esta oferta de gracia o la rechazamos. Dios ha querido que sea así, porque de esa forma, solamente de esa forma, si el ser humano pues puede tener una relación auténtica con Dios. De la otra forma es como decía antes, marionetas. ¿Quién quiere el amor de una marioneta? Nadie. Y al mismo tiempo, al hacerlo de esta forma, si es el hombre quien tiene que decidirlo, porque Dios en su soberanía lo ha decidido así, el hombre es en último término quien es responsable de su salvación y de su condenación. No puede acusar a Dios de que sea injusto al salvarle o al condenarle, porque estas son las condiciones. Finalmente, cuando hablamos de escogidos o de elegidos, a mí siempre me gusta pensar en uno de los títulos de Cristo, Cristo el escogido. Lo pueden encontrar en Mateo capítulo 12, versículo 18, en Lucas capítulo 23, versículo 35. Cristo es el escogido. Y todos aquellos que ponen su fe en Él, que se encuentran en Él, son los elegidos. Es fácil llegar a ser un elegido de Dios. Solamente hay que estar en Cristo, por la fe, creer en Él. No se trata de cuestiones inaccesibles para nosotros, decididas en una eternidad pasada, remota, a la que no tenemos acceso porque ni siquiera existíamos. Así que podemos disfrutar de esa vida eterna. Dios ha hecho bien las cosas, son coherentes con lo que la palabra de Dios nos enseña a lo largo y ancho de toda la Escritura. No nos dejemos desviar por estas otras cosas que cada vez están más de moda, pero que al final es una teología que se presenta de forma superficial. Cuando uno quiere llegar al fondo de la cuestión, a las implicaciones reales, realmente uno se asusta y salta del tren por la ventana antes de llegar al destino, porque aceptar todas las implicaciones de la teología calvinista, cuando uno las estudia en profundidad, son terribles. Son terribles. Por eso es que hay calvinistas de un tipo, de otro, de 3,5 puntos, de 4, de 5, de 7, de 8, porque según vas avanzando y vas profundizando, más te asusta lo que es esa teología. Perdónenme que me haya extendido tanto con ese tema, pero si usted lee comentarios sobre este pasaje, verá la cantidad de cientos y cientos de páginas que he leído explicando todos estos argumentos calvinistas que he intentado manifestar serias dudas a raíz de la palabra de Dios y el por qué no me parece coherente a la luz del resto de la Escritura. Bueno, que el Señor nos ayude a ir avanzando en nuestra fe, a entender cada vez mejor todas estas cosas. Les agradezco que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.